quede grabado y no está dentro de la prédica. Dejé por ahí mi teléfono perdido. Está a un lado del suyo. Quiero que leamos esto. Esto no está dentro de la prédica, pero es algo que tenemos que entender muy bien. Tenemos que entender muy bien y tenemos, así como ya entendimos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, al menos yo ya lo aprendí. A mí se me quedó muy grabado. Eso me lo estampó muy bien el Señor dentro de mí. Aleluya. Para poder explicarlo más adelante a cualquier persona. Y yo creo que es una forma de predicar la salvación o el crecimiento a cualquier cristiano. Y la salvación también, porque le podemos explicar con la palabra de Dios. Y con el ejemplo claro. Pero esto yo creo que no hemos terminado de entenderlo. Y esto cabe dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de cualquier ámbito, porque si esto no sucede, le comentaba el testimonio de mi compañera de trabajo. Entonces, cuando no estamos de acuerdo dos personas, pues las cosas no pasan como deben de pasar, o como se supone que deben de pasar. Y esto viene a colación exactamente de esto. Lo predicaba o lo decía hace rato mi esposa, es muy difícil que obedezcamos la voluntad de Dios si no obedecemos al ser humano que lo estamos viendo, o no nos sometemos a nuestras autoridades que las estamos viendo, menos a Dios. Entonces desconocemos lo que es la voluntad de Dios, aunque todos queramos hacer la voluntad de Dios, porque usted se fija, todos los que somos salvos por primera vez, queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos ni cuál es la voluntad de Dios, ni entendemos siquiera, pero queremos. Hay algo dentro de nosotros que quiere. Pero hay mucho más cosas grandes, más grandes, que nos hacen desistir de buscar y de obedecer la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque si empezamos a practicar esto va acorde a la voluntad de Dios. Amén. Esto entra dentro de las cosas. Por eso es interesante cuando explicamos algo, que se entienda. Que se entienda lo que estamos explicando, porque muchas veces explicamos y no se entiende lo que dijimos, o me estás diciendo que sí, pero no me estás ni siquiera escuchando. Tu cuerpo está aquí y tu mente está en otro lado. Entonces, cuando vienes y luego te digo, a ver, repíteme esto, ¿qué entendiste? Nada, porque no estabas aquí, no pusiste atención. La palabra no se te grabó. La palabra no hizo lo que el escrito está menciona en la palabra. No hizo el efecto que debería ser. Nos fue robada. Sí, entonces, esta parte de que así, ¿quién de ustedes no la entiende? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Y quién de ustedes no la entiende? ¿Y quién de ustedes la practica? ¿Y quién de ustedes no la practica? Me incluyo. O sea, métale la palabra plural en todo lo que estamos haciendo. Se lo voy a leer yo y usted me sigue con su vista, o si quiere acompañarme, acompáñeme. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, cualquiera, no nada más en la iglesia, de cualquier cosa. Amén. Esto es muy importante, porque pensamos que es nada más ponernos de acuerdo con el hermano cuando venimos a orar, o ponernos de acuerdo con fulanito cuando estamos en la iglesia, o no, es en todo y en toda, por todo. Entonces, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, antes de pedir está el platicar, está el comentar, está el preguntar, está el inquirir, está el esperar y después está el decidir. Pero no puedes tomar la decisión por ti misma pensando que estás bien si no has preguntado, si no te has puesto de acuerdo con la persona que está mezclada o inmiscuida dentro de lo que vas a hacer. Por eso, mis hijos, la unidad en la iglesia es demasiado importante. La unidad de la iglesia es de las cosas más importantes que tiene que haber dentro de cada servicio.
Si usted no está de acuerdo conmigo, el servicio no va a fluir como tiene que fluir. Si usted no está de acuerdo conmigo y si usted no está de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con ustedes, se va a levantar una barrera. Esto es en la iglesia. Amén. Pero ¿qué le parece en el trabajo? ¿Qué le parece en el hogar? ¿Qué le parece en el matrimonio? ¿Qué le parece entre los hijos? ¿Qué le parece en los negocios? Amén. Amén. Siempre tenemos que estar de acuerdo. Amén. Buscar el estar de acuerdo. Amén. ¿Quién no entiende esta parte? Léamela otra vez y vamos a leerla otra vez. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que ya Jesús dio el visto bueno, porque ya se puso de acuerdo con, ya lo platicaron, ya lo comentaron, ya lo pusieron delante de Dios. Y Jesús ya está de acuerdo, a tal grado que el Padre va a contestar. Si Jesús no está de acuerdo, el Padre no va a contestar. Aleluya. Porque Jesús tiene que ponerse de acuerdo con aquellos dos, o con los tres, o con los cuatro. Y va a contestar si está dentro de su voluntad lo que se. Gracias, hermanita Adriana. Amén. Gracias, mi niña. Si no está dentro de su voluntad. Pues no. Sí, la alabanza lo decíamos, cuando Él queda callado. Él está trabajando. Pero tú te desesperas y haces lo que tú quieres. Amén. Amén. Porque como no ha dicho nada, pero de todos modos veniste y le avisaste y le dijiste. Amén. Ya me fui, Señor. Y muchas veces ni siquiera nomás le avisas y ya te fuiste. Para eso quería, Señor, mi residencia para ir. Entonces esto es muy importante. Amén. En todos los ámbitos, mis hijos. Amén. Amén. Porque de aquí nace la división en todos lados. Y Satanás es lo que más quiere, la división. Amén. Amén. Dividir, Amén. Sí, porque dividir y dividir. divide y vencerás. Usted tiene su propia opinión, diferente a la mía, completita. Amén. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Amén. Si usted y usted, o si usted y yo no nos ponemos de acuerdo, no va a pasar nada. Va a haber pura molestia, Amén. desunión, división. Hasta con nuestro adversario nos tenemos que poner de acuerdo. Dice la palabra. ¿Quién no entiende esta escritura, mis hijos? Para empezar para meternos al estudio. ¿Quién está de acuerdo en ponerse de acuerdo primero con Dios? Amén. En Amén. consultarle, Amén. en preguntarle, Amén. en pedir Amén. su voluntad. Amén. Ahí le va en algo que no va a estar de acuerdo. En esperar, Amén. en confiar, Amén. en obtener esa paciencia que necesitamos tener para esperar en Él. En base a la prueba. Amén. La prueba produce paciencia. Cuando el Señor queda callado, Él te está probando. A ver qué tan desesperado eres. A ver si estás confiando Cuánta en Él. paciencia ya se produjo. Sí. Él está viendo y midiendo la paciencia que puedas ya tener. Ya das el codo. Y si no tienes paciencia, 1000 codos. bueno, pues ¿Cuánto? entonces el Señor va a seguir siendo No me diste. quedándose callado cada vez que vengas a inquirir. Reprobaste. Pero como hiciste tu voluntad y la volviste a hacer, y muchas de las veces sale bien. Pero no quiere decir Por que estés bien. misericordia del Señor. No quiere decir que estés bien. Pero aún salimos reprobados en su misericordia del Señor. Cuando estemos delante del juez, Él te va a decir, te salió bien porque yo tengo demasiado amor. Pero no porque yo te haya contestado así. Santo. Amén. ¿Te acuerdas? ¿A qué no me obedeces? Hay muchas palabras que se me quedan grabadas. Por ejemplo, el Señor me dio testimonio. Amén. Mira, el Señor abrió las puertas. Mira, el Señor hizo aquello. Mira, el Señor hizo el otro. Y te lanzaste como el borras, dicen por ahí en México. Te lanzaste como el borra pensando que Dios. Pero Dios está probando eso. Amén. Dios está probando eso. Amén. Para que vengas y preguntes, ¿esto es tuyo? ¿La abriste tú, Señor? ¿Hiciste esto tú?
Es muy difícil, mis hijos. Amén. Mucho. Pero si aprendemos a hacerlo, vamos a llegar al siguiente escalón. Amén. Y Amén. acuérdese que ya nos pasó de un escalón a otro escalón. Y el Señor quiere llevarnos a otro escalón. Amén. Amén. ¿Sí se entiende? Amén. Esos Hermano, amén. escalones llevan consigo el menguar. Menguar a nuestra voluntad, menguar al yo. Señor, yo quiero esto, pero pues a ti no te gusta esto. Si tú no lo quieres, pues Hermano Meni, me someto. ¿quiere opinar? No. ¿Está clara la escritura? Toda la escritura. ¿Hay algo que no entienda de ella? No, no. Está, lo que pasa es que está poniendo ciertas balanzas usted fuera de plasmarlo con dibujo, y eso a lo mejor ayudaría un poco más a lo que trata de plasmar o de enseñar, porque ahí hay una cosa y ya se han puesto como 2 o 3 cosas. Predíquenos eso de lo cual usted quiere. No lo Lo que alcanzo a alcanzo a entender, ver. solo sé que son 2 o 3 cosas, pero no, todavía no. Lo que acabo de explicar, ¿no está claro? Pero digo, para mí veo No, más, estoy de acuerdo, hermano Meni. Yo sé que usted es más profundo que otros de nosotros. Usted ve más allá. Por eso vamos a tener que esperar lo que usted ve para que nos lo predique Amén. a la manera suya, para cuando yo se lo explique. Pero lo que intenté explicar, sin meterme a las raíces, sin meterme, ¿está claro? ¿Sí? Sí, A mí sí me queda claro. Amén. ¿Sí? pregunta, ¿hasta dónde abarca esa parte? O sea, ¿Cuál? entonces, ahí habla de ponerse de acuerdo y pedir cosas, o sea, ahí hay una balanza de pura entrada, Por ejemplo, Sí, ¿puedo porque opinar? mencionó 2 cosas. es que esto es de lo que se trata. Adelante. Por ejemplo, a Laurita y a mí el Señor sí nos ha puesto a A practicar nosotros nos puso a desde practicar hace antes de venir, mire. tiempo. Para empezar, antes de venir, nos puso a practicar esto. Amén. Esto fue lo que nos puso a Eso fue practicar. lo que Por nos eso puso a llegamos practicar tarde. el Señor. El Señor nos tuvo estaba como hablando. 1 hora en una situación practicando. Ahí está el Señor respondiendo, poniéndonos de acuerdo. O sea, Sí. ¿y qué es lo que provocó el Señor? Esa situación. El Señor provoca todas las situaciones para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nos pusimos de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Yo me puse de acuerdo con el Señor, ella se puso de acuerdo con el Señor. Nosotros nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero el que decide, pues ella no decide ni yo decido, ¿verdad? No. El que va a decidir, pues es el Señor. Amén. Señor, aquí está mi petición. Amén. Yo ya me puse de acuerdo con ella, me pongo de acuerdo contigo, Señor. Hay Someto algo- esta situación a Hay algo que Dios, tenemos que entender. bajo tus pies. Amén. Amén. Antes que nada somos la esposa de Jesucristo. Amén, Amén. amén, Y una esposa tiene que estar sometido al esposo. amén. Amén. Entonces el primero que tiene que consultarle es a él. Y Amén. luego Amén. después ponerse de acuerdo con lo otro. Amén. Así. Así. Para que Dios dé testimonio a Amén, través de muchas áreas amén, Amén. de si está bien o está mal o quedarse callado. amén. Amén. ¿Iba a agregar algo más, hermano? No, ella iba a opinar, yo pienso que O iba a opinar algo usted distinto. se terminó de opinar, hermana, mira, porque ya la maté. Ya la suicidé antes de... A ver, dele. Era algo distinto, pero... sí, Adelante, estoy mi de niña, acuerdo. porque sí es muy importante. O sea, Esto es muy que- importante. Que esto ya nos tiene el Señor practicando a ella y a mí desde hace tiempo. Amén. En cuanto a pedirle permiso al Señor o Amén. que sea su voluntad en cuanto a una casa, Amén. en cuanto a viajar, Tenemos Amén. como 3 años en esperando. cuanto Amén. a comprar un carro, o sea, en el hogar a ella y a mí ya nos tiene practicando desde hace tiempo. A Amén. Dios sea toda la gloria. Amén. Y en una de las ocasiones que yo le comenté a ustedes me dijo, ¿y por qué aquí no? Y entonces eso
Dije yo, pues porque pues lo estamos haciendo allá, pero pues aquí se nos predicó y también se puede hacer, dije, Claro. porque es a otro nivel, ¿verdad? Allá es en privado, en nuestras cosas, en nuestro pequeño vida, entorno. pero aquí es a otro nivel, a nivel iglesia, a nivel congregación. Hay algo que también es interesante entender. Por ejemplo, la oración congregacional no es lo mismo que la oración individual. Amén. Amén. Definitivamente no. Hay mucha gente que no lo entiende. Es totalmente. Para mucha gente le basta nada más venir a la congregación y orar. Y no tiene que dejar de hacer ni una ni la otra, o sea, las dos van. Ahí le va. Las dos se complementan. Hay otra más, todavía más importante, que yo estoy tratando de explicarle a mi esposa. Más que orar en la congregación y más que la oración individual, es la oración matrimonial. Amén. Muy importante. Porque en toda la palabra, en toda, habla de muchos tipos de oraciones. Y ahorita estamos metidos en una de ellas. Natal. Pero la más importante, la que no es estorbada, Aleluya. Tienen que ponerse de acuerdo. la que no es estorbada es la matrimonial. Amén. Y es la más difícil de hacer. Porque Satanás conoce el principio. Amén. Amén. Satanás sabe y siempre estorba y estorba y estorba y estorba para que la oración matrimonial no sea. Por ejemplo, yo tengo mi oración individual, la mía. Tengo la oración congregacional, pero con la que más batallamos es la matrimonial. Y la palabra de Dios menciona en el libro de Pedro que es la única oración que no es estorbada. Aleluya. Entonces, aquí hay algo que necesito que ustedes refuercen. Oren por el matrimonio. Amén. Por el matrimonio. Amén. No por Isabel Durán. No por Soledad González. Por la unión matrimonial. Amén. Que eso no lo quiebre nada. Amén. Porque si logramos hacerlo, por ejemplo, si logramos hacerlo y usted trae una carga muy fuerte y me pide o nos pide como matrimonio que respaldemos su oración, aquí hay una fuerza muy poderosa Amén. Amén. para que Dios oiga la oración. Amén. ¿Me entiende? Debiéramos de apoyar Y si nos ha la puesto a unión orar, y si nos hace porque orar son por una sola Sí, carne. porque ya no son Nosotros sí nos pone a ya no orar es Soledad por los González, dos. ya es Soledad Este es un ejemplo. ya Gloria a es, Dios. ya su nombre cambió, Este es un, Soledad Durán. este es un ejemplo Amén. para toda la congregación, para, o sea, los que están haciendo gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no va a haber luchas y pruebas. Amén. Quiere decir que necesitamos reforzar más todavía. Y más para el que no lo hace. Entre más personas oren por el matrimonio, Amén. más poder va a haber en el matrimonio para que Dios haga más cosas. Amén. Entonces, mi esposa y yo necesitamos esto. Amén. Que el Señor Ponernos de acuerdo con Jesucristo. Amén. Ponernos de acuerdo ella y yo. Amén. Ponernos de acuerdo con la congregación. Amén. Y cuando esté orando solo, ponerme de acuerdo yo. Y ella que se ponga de acuerdo. Amén. Amén. O sea, todo en un solo paquete para que Dios haga. Amén. Por ejemplo, los servicios son poderosos. A mí me satisface mucho lo que Dios hace en esta iglesia con los servicios poderosos. Amén. Pero pueden ser más todavía. Amén. Mucho más. Amén. Porque estamos en ciertas áreas Deficientes, caminando choquitos. medio Sí. cojos. Dice la palabra de Dios que el que Pero- puede enderezar al cojo en el camino. Amén. 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 Sí. Y hacerlo Camino saltar pisoteado. y danzar. Sí. Pisado. Y al cojo o al que está ladeado lo endereza para que camine bien. Amén. Porque si camina de ladito va a terminar saliéndose del camino. Amén. Amén. Si camina derecho va a seguir el camino. No se va a salir. Amén.
en las luchas y en las pruebas. Amén. Aleluya. ¿Se comprende? Amén. Amén. ¿Quiere agregar algo más, hermano Meni? Pues nomás en cuanto a las balanzas de lo que se ve ahí, Sí. hay una balanza, y ahí la balanza que nos pide dos cosas: ponerse de acuerdo Sí. como cristianos. Sí. Eso es para empezar lo que dice de que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Sí. Entonces, una cosa es el que se ponga de acuerdo uno como cristiano, y otra cosa bien diferente, aunque se tienen que poner de acuerdo afuera en lo secular. Sí. O sea, ya afuera, independientemente si no se va a pedir algo para con Dios, esa es la parte. Le hago esta pregunta, hermano Meni. afuera, ¿Esto es un principio bíblico, sí o no? Amén. Entonces funciona con lo de afuera y con los de adentro. ¿Es lo mismo? sí, pero aclarando el principio que ahí de lo que leemos. Si tomamos en nomás el ponerse de acuerdo es diferente, porque nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, pero sin pedirle a Dios. Tendría el Es principio en diferente. diferente nivel. A eso es a lo El que voy. principio en diferente nivel. A eso es a Por lo ejemplo. que... Porque afuera hay gente que se pone de acuerdo para ir a hacer lo malo. Correcto. O gente que es cristiana y otro no cristiano que se acuerden de acuerdo Tienen el principio para invertido. ir a hacer algo, tal vez de bien o algo neutro. Con un Acuérdense que propósito. todo ha sido robado. Yo no estoy Ahí le diciendo va. nada en contra de eso, sino No. nomás ampliando un poco más. Le agrego dentro de los mismos principios. Hay mucha gente que honra a sus padres sin ser cristiano. Y Dios los bendice. Y se sienten, no sabiendo que es un principio bíblico y por lo cual Dios bendice. Que hay gente que no honra a los padres y les va mal. Entonces, ahí está sin que seas cristiano y siendo. Son ciertos detalles, como pone el ejemplo. Está correcto, hermano. Hay gente que se pone de acuerdo para hacer lo malo. Sí, pero ellos tienen al otro padre. Al padre, De maldad. sí, el dueño, al príncipe de este siglo. Perdón. Al Sí, hermano, este digo, sí es posible. de lo Como lo que mundano. puse allí, o sea, el de orar es lo dije para ponernos de acuerdo la iglesia y orar Amén. para si es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces, ya estaba un poquito más claro. Nos vamos a la enseñanza. Nos vamos a la predica. Que está muy larga y necesito que pues terminar algo el día de hoy, porque si no, pues ahí, Gloria. aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, vámonos por favor a lo que nos quedamos. Padre Santo, iba a poner tiempo y no puse tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo llevamos, hijos? ¿20 minutos? No, menos. Como Unos 10 y mucho. ¿Quién da más? no desde las No miento, desde no las sé. 4 No miento. empezamos a compartir. Ya llevo 43 minutos. Usted dice de eso, De ¿no? la prédica. Sí. Sí, de Ah, la ok. prédica. Sí, A como las unos 15, yo creo. veintitantas. Eran los veintitantos cuando parpadeaba el este. Ok. Ya lo puse. Aleluya. Entonces vámonos a lo que teníamos la semana pasada. ¿Dónde nos quedamos en la semana pasada? Porque estábamos estudiando un salmo. Y estamos hablando de la oración atar, mis hijos. Aleluya. Amén, Y necesitamos... aleluya. ¡Eso! Gracias, hermano Manuel. Necesitamos a Dios. Gracias, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 65. Aleluya. Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué le pareció la alabanza? ¿Cómo estuvo la alabanza para usted? Deme opiniones. Precioso. Estuvo muy Tremenda. Preciosa, tremenda. Amén. El Hermano espíritu- Meni, ¿cómo estuvo la alabanza para El usted? Espíritu de Dios. Deme su opinión. Muy bien, gracias a Dios. ¿Le El- gustó cómo se movió el Señor y el Espíritu El de Dios aquí? Espíritu de Dios Se movió muy hermoso. Entonces así tiene que estar la prédica, o mejor. Amén. Bendito sea Dios. Pero para eso se necesita lo mismo. Amén. Amén. Aleluya. Hay un Espíritu, Espíritu. Hay un principio en la palabra de Dios que dice que Él nos
lleva o nos trae o nos da cánticos de liberación. Amén. Aleluya. La palabra cánticos es grito. Aleluya. Aquí hay otro principio. Hay otro principio bíblico que está escondido, porque aún los mismos doctores, psicólogos, si usted se fija, por ejemplo, en la ciudad en Japón, se utiliza mucho eso. El grito. En Japón se utiliza mucho usar maniquís con la cara del manager, con la cara del dueño, con la cara de los supervisores. Entonces, cuando el empleado está muy estresado, lo mandan al cuarto a que le grite todo lo que tiene que gritarle al dueño, al manager, al supervisor, al que sea. Y cuando termine de gritar de ahí, salga. Y funciona. Porque sale. Porque ya salió todo ese fuego Corrompido. Leviatán encendió. Amén. Si eso funciona sin Cristo en lo terrenal, imagínense cómo funciona con Cristo en lo espiritual. Aleluya. Por eso Él nos da gritos, Amén. gritos, gritos, voces, gritos, 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 alabando, bendiciendo, honrando, glorificando al Señor. ¡Aleluya! Por eso doy gracias por esta voz que Dios me dio, porque me la dio potente, fuerte. Y eso Dios lo utiliza para hacerme libre. Porque yo grito el nombre con todo lo que hay dentro de mí. Porque yo clamo la sangre con todo lo que está dentro de mí. Y sale a través de mi voz. ¡Bendito Jehová! Jesús. ¡Aleluya! Cuando un pastor escuchó mi voz, él dijo, yo también traigo lo mío. Pero no se refería a la voz. Pero él sintió el impacto de la voz que Dios me dio. Gloria a Cristo. Y él dijo que yo tenía voz de profeta. Aleluya. Profeta de la palabra. Tengo el profeta. Tengo al profeta dentro de mí. El profeta de la palabra, Aleluya. Cristo. Amén. Y después de eso dijo, yo también tengo lo mío. Aleluya. Y yo me quedé, ¿qué quiso decir? Y no venía al caso. ¿Qué quiso decir? Bendito Dios. Amén. Aleluya. Entonces, si aprendemos a gritar, Esfuerza. si gritamos sobre todo el nombre y bendecimos con Amén. autoridad y con poder, Jesús. aunque nos quedemos roncos, mudos, porque Dios es el dueño de la voz. Él es el que pone la voz. Él es el que te dio la voz para honrarlo, para glorificarlo, para bendecir la sangre, para bendecir la cruz. ¡Aleluya! Si uno hace huir a 1000, Amén. 2 a 10,000, Amén. 3 a 100,000, 4 a 1,000,000, 5 a 10 millones, 6 a 100 millones. ¿Cuántos estamos presentes aquí para hacer oír la cantidad que sea necesaria? Aleluya, Cristo vive. Aleluya. Sí. ¡Use el principio! Amén. ¡Utilícelo! Aleluya. ¡Utilícelo! ¡Aleluya! Jesús. Vámonos, por favor. ¡Aleluya! Estamos estudiando Salmo 65. ¿Dónde nos quedamos? 65:1. ¿65:1? Ah, no sé. No, nos quedamos No en... digo. Así le anoté eso. En- En responder. No, nos quedamos en... Aleluya, sí, en responderás. Sí. La palabra... Aleluya. Esto, esto que está aquí me encantó. ¿Quién se acuerda y me predica de esto que leímos? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Y quién se atreve a predicarme lo que salió de esto la semana pasada? Dice la palabra de Dios: dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.
¿Quién me predica esto antes de empezar la predicación? Porque ya tenemos 40 minutos y no he empezado a predicar. Aleluya. ¿Quién me predica esto? ¿Quién? ¿Quién digo yo? Gloria a Dios. Se lo leo de nuevo. Dichoso el que tú escogieres. ¿Qué dijimos de la palabra escoger? ¿Nada? Ay, no me acuerdo. Entre sacares, seleccionares, agarrares entre millones de millones. Amén. Amén. Entre tantos embriones. Entre tantos Mire, semillas. yo cada vez que veo este principio, me acuerdo de la gente que se queja cuando un pajarito le hizo de sus gracias en su cabeza o en alguna parte de su cuerpo. Dichoso luego que dice, te escogió para... Amén, eso es lo que debería decir. Millones. Amén. Fuiste afortunado. Miles de gente y el pajarito pasa y le cae la gracia del pajarito a X persona, pero la persona voltea maldiciendo. Siendo que es un principio que está en la palabra, que debería decir, bendito sea el Señor que entre millones de gente me escogió a mí, me seleccionó, me apartó, me entresacó. Amén. Dentro de todas estas Aleluya, gentes. bendito Soy sea. privilegiado. Yo no veo la popó del ave, yo veo la gota de sangre sobre mí. Aleluya. Cómo cayó sobre mí estando millones de gentes. Amén. Amén. Y me rescató. Y me salvó. Amén. Y me atrajo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar hacia ti. Me atrajo. Amén. Esta es la palabra. Amén. Amén. Me escogió Aleluya. y me atrajo. Me hizo llegar. Me hizo llegar hacia él. Él Amén. Me agarró. me acorraló. Sí. Amén. Me agarró de tal manera, me rodeó de tal manera que no hubo más remedio. Más remedio. Aleluya. Aleluya. ¿Qué necesitas, esposita? ¿Más grande la letra? No, no, está bien. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Aleluya. Jesús. Aleluya. Gracias. Dice, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar hacia ti, para que habite. Por algún lado tenías que empezar, ¿no? Amén. 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 No puedes entrar por arriba. No. No. No puedes llegar por arriba. Tienes que entrar por la parte correcta. Amén. Y en la parte correcta, en los atrios. Aleluya. Antes de entrar a los atrios, ¿qué hay? Antes de entrar a los atrios, ¿qué hay? Sangre. Bendito Dios. Aleluya. Antes de entrar a los atrios, para que puedas entrar a los atrios, ¿qué hay? ¿Qué O necesitas? antes, Dar gracias. No. Arrepentirte. ¿Por dónde entras? por la puerta. ¡Por Cristo! Amén. Amén. Necesitas la puerta. Amén. Jesús. Y para poder llegar al nombre, en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, necesitas haber entrado a través de la puerta llamada Jesucristo. Amén. Porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Jesús. Aleluya. Aleluya. Y si el Hijo es puerta, el Padre es puerta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¡Aleluya! Jesús. Dichoso el hombre que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite o que entre a través de los atrios. Amén. Y luego dice, seremos saciados del bien de tu casa. Amén. Saciados del bien de tu casa. ¿Qué es lo que te da el Señor en su casa? Alimento espiritual. Amén. Ahora, la palabra saciados, ¿qué quiere decir? Satisfechos. Satisfechos, llenos, Amén. completados, perfeccionados. Amén. Si estás en la casa del Señor y ya estás perfeccionado, ¿cuál es lo que sigue? La siguiente estatura, la del Padre. Amén. Primero la del Hijo y la ¿Sí? del Padre. Amén. Si ya tienes la perfección, si ya tienes la estatura, Amén. entonces el mismo Hijo te tiene que llevar al Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Jesús. Aleluya. Esta palabra es la que te lleva a la nueva ciudad. Amén. Dice,
con tremendas cosas en justicia. Nos responderás. Ahí nos quedamos, hermana Lor. Amén. ¿Sí? Responderás es la numeración 60-30. Amén. Fíjense bien que nos quedamos ahí, porque me acuerdo muy bien que empezaron a dar la interpretación ustedes mismos. Y la interpretación ustedes la estaban dando para responderás. 60-30, porque es la parte donde vienen las palabras en rojo. ¿Se acuerda o no? No se acuerda, gracias. No me acuerdo. Muy amable de su parte. Tiene algo gradual. Amén. ¿Qué significa que es gradual? Que va como subiendo de nivel. Aumentando. Que si le Amén. puede aumentar la letra porque no se ve, por favor. Sí, ahí déjemelo, no se puede. No se preocupe. Esta lo hice porque el hermano Manny me pidió esta parte. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. ¡Bendito Jesús! ¿Alcanzas a ver ahí? ¡Aleluya! La palabra para responderás es aná. Y es mirar, No se agarra con la- oír. Oír. Esposita, ¿qué necesitas, mi amor? Mirar, oír. La numeración es 60-30. Y luego dice, prestar atención. ¿Quién te está prestando atención? Aleluya. ¿Quién te está mirando? Jesús, ¿Quién te está escuchando? el Señor, El Señor. Él es el que te pone atención Amén. para poder responder correctamente según lo que tú hayas hecho, o Amén. según lo que estés haciendo, o según los sacrificios a los cuales estés haciendo, para ver si ya eres aceptable o has sido aceptado, o si tu Amén. ofrenda o si tu sacrificio Sí. ya fue aceptado. ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tu sacrificio ya fue aceptado, pues entonces el Señor va a tener que responder. Pero primero tiene que... Aleluya. ¿Qué pasaba con el animalito, esposa? Que traían al sacerdote. lo revisaban, lo Lo miraban, miraban, que no trajera tacha, que no trajera lo nada. revisaban. Que no estuviera defectuoso. ¿Sí? Es lo mismo que Dios viene y hace con nosotros. Nos está revisando. Amén. Entonces, hay muchos que nos sentimos bien espirituales. Amén. Y que cuando Dios viene y te revisa y te dice, hey, pues no estás tan espiritual. Arrepentido por esto. No estás tan espiritual como tú piensas. Amén. Para mí sigue siendo hediondez. Amén. Para mí sigo oliendo, no huelo a Cristo mi Hijo. Huelo tu hediondez. Amén. Porque el pecado todavía está delante de ti. Mi pecado es... Te faltan esos pecados en los cuales tienes que deshacerte Amén. para poder mirar, oír. ¿Cuándo es cuando prestas atención? Cuando lo estás Cuando examinando. ya... Amén. Cuando lo estás examinando. ¿A quién de aquí? Voy a ser muy drástico. ¿Cuántos de ustedes tuvieron piojos de niños? Amén. ¿Y qué tal cuando les decían, ven para acá porque te voy a expulgar? Era una molestia para uno, ¿no? Sí. Sí. Porque le rascaban a uno muy feo, muy fuerte y luego le jalaban. No, hombre, cuando le ponían el veneno... No, eso era después. Y los sacaban... Eso era cuando era muchos animalitos. Pero cuando le hablaban, y bueno, a mí me tocó que mi mamá nada más metía su mano en la cabeza y empezaba. Y entre las uñas se traía 1, 2 o 3 y ta. Y lo, oh, sí, fíjese que guau, no, hombre, la vecina y el vecino y lo jalaba otro tanto y tin. Hasta que se hartaba. Hasta que se hartaba, se cansaba, se iba a la vecina y entonces me decía, ven para acá, siéntate aquí. Y sacaba, no sé si a ustedes les tocó, me dicen, si no, no les tocó. Mi madre sacaba un trapito blanco y un peine y una cosita chiquita así. Chino. Antes sí sabe, mire. El chino. ¿Para qué servía el chino? Era
Era un poco como, Raspaba. a ver, el peine está muy abierto, el cepillo pues más, pero el chino está más cerrado. Entonces el chino entra y como está cerrado, se traen los piojitos todos juntos. Esos animalitos pequeños. Se trae los animalitos, sí, se trae esos animalitos. Entonces los saca y ahí mismo caían, y como son de color, Negro. Café. negros, cafeses, entonces se veían perfectamente bien en el trapito. Sí. Y de ahí del trapito empezaban tin, 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 tin. Hasta que ya o se cansaba la mamá, o se fastidiaba el niño, o ya lo dejaban ir, porque había otras cosas que hacer. Pero los animalitos ahí estaban. Amén. Amén. Es lo que hace Dios con usted. Es lo que hace Dios conmigo. Amén. Nosotros traemos animales dentro. Amén. ¿Sí o no? Y muy salvajes. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Qué parte de la palabra representa o me da literalmente que me representa a mí, pero me dice dónde están, cuáles animales o qué tantos animales hay dentro de mí? El arca. Sí. Y 3 niveles. De los 3 niveles. Amén. Cuerpo, El alma, arca, espíritu. sí. El arca Yo me he preguntado, de Noé. ¿qué animales se acomodaron en el... Amén. Aleluya. para saber cuáles están en el... El arca, es que todos traemos diferentes, son diferentes. El arca de Noé tenía 3 pisos, 3 niveles. Y en los niveles estaban los animalitos. Amén. Usted y yo somos como el arca de Noé. Hay demasiados animales dentro de usted con los que tiene que trabajar. Amén. 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 Por eso de repente se le sale el león, Amén. el tigre, el lobo. Animales, Feroces. El oso. Salvajes. sí. Se me sale el oso. ¿Qué tal si se le sale la víbora? Amén. El dragón. Déjeme Que saben le que no digo los algo. quiero. Este animalito que acabo de mencionar es el que más se sale. Amén. Amén. Por cualquier rendija, sí. Es el que más brota. Ahí le va. Y hace hervir. Pues sembró su naturaleza hedionda en Amén. nuestra voluntad. Hace hervir la mar. ¿Cuál mar? ¿Cuál mar? De los recuerdos. De los recuerdos o del olvido. Empiezo a sacar. La mar del olvido. Es donde están escondidos todas las cosas, el pecado que usted envió, Amén. que está cubierto por sangre. Pero este animalito tiene una maña para traérselos y recordárselos y hacerlo pensar que todavía eso no ha trabajado y que no ha funcionado y que todavía sigue ahí. Amén. Amén. Es que es astuta. Oh, sí. Jesús. Más, dice la palabra de Dios, es más astuta que todos los animales. Amén. ¿Se entiende? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Mirar, oír, prestar atención. ¿Y luego qué va a hacer? Para responder. Aleluya. Aleluya. Puede responder de varias Gracias, maneras. Jesús. Puede empezar a hablar. Amén. Aleluya. Fíjese bien. A través del Hijo. Amén. Hay 2 formas, es la dabar y la amar. 2 formas que habla. ¿Sí? Él habla. Sí. Dabar y amar son hebreos. 2. Una es la que se queda grabada y la otra es la que no entendí, pero que ahí se queda para que la entiendas después. ¿Cuál es la que se queda? No sé, mi niña, después le platico. Usted quiere que le dé todo el estudio en solo pedazo, pues no. Entonces ya no, después que estudiamos. Ok, dabar y amar. Son 2 formas de hablar. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Pero fíjese bien. Amén. ¿Esto qué es? ¿Hablar a través de qué? Canto. De Canto. canto. ¿Dónde están los cantos? Pues los salmos son cánticos. Y la palabra también son cantos.
¿Se ha fijado que Dios nos usa para Amén. de repente una frase bíblica la volvemos canto? Amén. Aunque no esté en los salmos. Amén. Amén. ¿O en qué parte de la palabra está? Toda la escritura es inspirada por En los cánticos Dios. nuevos. Segunda de Amén. Timoteo 3:16 dice. En los Amén. cánticos nuevos. Amén. Segunda de Timoteo no es en los salmos. No. Amén. Toda la palabra. Porque es toda la palabra y es inspirada. Y si el Señor quiere inspirarla Amén. con cánticos, con canciones, con alabanzas, Él lo va a hacer. Amén. Él está hablando, Amén. no puso Amén. atención. Él le habla con cánticos Amén. a usted. Y amén. Amén. Cánticos. Amén. Escríbalos, Amén. Amén. escríbalos. Amén. Cuando Él te da una alabanza, no eres tú. Es el Señor. Yo 500,000 veces he dicho, este cántico no lo pude haber escrito yo. Amén. Esto no es mío. Amén. Gloria. Esto no pudo haber salido de mí. Aleluya. Esto tuvo que haber sido Dios el que lo escribió. Gloria a Cristo. El que lo Y aquí cantamos que como unos cuantos, hermano Meni, de que Dios nos ha inspirado. No, pues en cada servicio el Señor inspira y... Sí, pero ya que están establecidos. Oh, Son como unos 15 más o menos. Amén. Yo he calculado como unos 15. Aleluya. Amén. Que ya están grabados dentro de nuestro cerebro. Que fueron inspirados en su momento. Amén. Amén. Él lo hizo. Gloria a Dios. Después de habernos examinado, empezó a hablar a través de cánticos. Amén. Amén. Pero aquí está la palabra que le acabo de decir. Gritar. 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 Si no gritas tú, Él te va a gritar. ¡Aleluya! Si las piedras no hablan, Las... No, no, al revés. Amén. Si los seres humanos no predican, las piedras van a Van predicar. a predicar, amén. 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 ¡Aleluya! Entonces, fíjese que hay mucha palabra en esto solo. Amén. Amén. Qué hermoso. Testificar. Amén. Aquí le va un secreto que no hemos entendido todavía y que Aleluya. está registrado en la palabra de Dios y que con eso nos bastaría para llegar a niveles de estatura poderosos. Amén. No sé si al 100 o al 1000 o al... Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Dice, y ellos le han vencido. ¿Saben lo que es la palabra vencer? Sí. Amén. Ganaron. Ganar. Amén. Ganaron. La victoria. Ganaron. ¿Cómo es que ganaron? ¿Cómo ganaron? Con gritos. Por No. testimonio. No, ¿Cómo ganaron? la sangre del cordero y Por las- el testimonio. Deténgase ahí, deténgase ahí. Deténgase. Porque son 3 niveles. Igual que el tabernáculo. Aleluya. Ellos le vencieron por la sangre. Por la sangre del cordero. Yo le he dicho que el hermano Meni se está metiendo en camisa de 11 varas con los estudios que está agarrando. ¿La sangre en dónde está? En los pies. En los pies. ¿Los testimonios en dónde están? En la parte de arriba. Ellos le han vencido por la sangre del cordero. del cordero. Junto con la sangre viene el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ellos le han vencido por la sangre del cordero Amén. y por la palabra de su testimonio. Amén. Amén. Gracias. El testimonio está en el pectoral. Amén. Porque aprendieron a consultar a Dios. Amén. Aprendieron a ser como David. Mire, algo que no le he dicho y que eso me golpeó y todavía estoy esperando que Dios... Esta señora que tengo aquí a este lado, una de las veces no sé si soñó o vio algo cuadrado aquí. Y yo me quedé. Es más, yo volteé a ver al hermano Meni. Algo cuadrado. Sentí que me lo plantó. Sentí así. Me dolió todo esto. Dígame, ¿qué es? Dije yo, ¿qué es? ¿Qué es eso cuadrado? Dígame, por favor. No es el pectoral.
Pectoral del Es testimonio. el pectoral del testimonio que cargaba el sacerdote. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. ¡Jesús! Gracias, Jesús. Bendito tu precioso nombre, Jesús. Ah, bendito, precioso es. Tu nombre, Señor. Algo más le voy a comentar. Aleluya. Bendito. Cuando ella lo habló, yo recibí el impacto, pero como soy persona que necesito esperarme, ¿sabe cuándo decidí y sentí completamente que eso era lo que le había entregado el Señor a esta señora que tengo aquí? Cuando mi esposa dijo 2 veces, yo siento como que esto es el testimonio, como que estamos en el cuarto del testimonio, Amén. como que Dios está dando testimonio con todos, con lo que platicamos, con lo que aprendemos, con lo que escuchamos, con lo que opinamos. Amén. Aleluya. Aleluya. El testimonio está en este lugar. Amén. El testimonio de Dios está entre nosotros. Amén. Y Dios habla a través de 2 o 3 Amén. testimonios. Amén. No es uno, son varios. Amén. Y mi vieja o mi esposa lo dijo 2 veces. Amén. Es cuando yo dije, esto es. Amén. Amén. Ibas a decir algo, esposa. Adelante, por favor. Sí, el Señor cuando llegué, entré y empezamos y luego se me hizo como que no estaba en una parte ordinaria y yo sentí como que estábamos en una parte espiritual y dije que parecía como reunión de ancianos, así como testimonio. Y luego yo pensé que era nomás ese día. No sé si al siguiente o a los 2 o 3 días lo volví a decir. No recuerdo muy bien. Porque lo volví a sentir, pero yo lo sentía espiritualmente esto. O sea, yo no lo estaba viendo como llegamos a platicar, no. No, esto yo lo sentía espiritual. Gracias. Y Dios dio testimonio y hasta lo comenté porque se me hizo muy bonito. Yo lo escuché varias veces de la boca de mi esposa. Sabiendo yo lo del cuadrado, y yo no quise hablar en ese momento, yo nada más metí un cambio de luces con el hermano Manuel. A ver si el hermano Manuel me decía algo respecto a lo que yo estaba sintiendo Bendito Dios. o mirando. Entonces, todo esto es demasiado serio, demasiado importante como para dejarlo pasar desapercibido. Amén. Por eso es importante esto que tenemos aquí. Y yo le voy a decir lo que más o menos he visto, porque no cualquiera espera el testimonio Amén. Amén. y espera el testimonio hasta que Dios conteste, Amén. Bendito Dios. hasta que Dios diga, Amén. hasta que Dios responda. Amén. Y ella tiene meses esperando el testimonio. Lo que no sabe es que va a recibir o está recibiendo el otro testimonio, el de arriba, Bendito para Dios. ella, para que lo use ella, no en lo normal, dentro de las cosas de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Cuando estaba en Dallas, le platiqué inclusive a Daisy que sentí una de las veces que yo oí, mejor dicho, oí en mi pecho que estaba hablando el nombre de Jehová. ¿Nos comentaste eso? Sí. Amén. Y luego después... Jesús, ¿no? Sí, después el de Jesús. Y luego
ese fue un día. Y al siguiente día sentí como si fuego me hubiera caído en esto de aquí. Y dije, Santo de Israel. Pero todavía aún así no lo como. No sabe uno, o sea, no puedo examinarlo. Te hago la siguiente pregunta. Le hago a usted la siguiente pregunta y a la iglesia la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que está en el pectoral aparte de las 12 tribus? El Urim y el Tumim. Está el Padre y el Hijo. Amén. Amén. Y si está el Padre y el Hijo, está el nombre Amén. o los nombres, Los nombres. que son los que van a dar testimonio Amén. de la voluntad del Padre a través del Hijo. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Amén. ¿Está claro, hermano? ¿Sí? Vamos a continuar. Amén. Amén. ¡Jesús! ¡Aleluya! Todo esto es lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, mis hijos. Aleluya. Amén. El testimonio para anunciar que Anunciar. la palabra de Dios y lo que se tiene que hacer. La voluntad de Dios. Amén. El cómo, el cuándo, el dónde y el quién. Amén. Amén. Esto es lo que Dios está anunciando para usted y ¿Cómo, para mí cuándo, en esta dónde iglesia. y quién? Él quiere hacer esto. ¿Cuándo, dónde y quién? ¿Quién ha practicado más esto en la iglesia? Hermano Adriana. Amén. Hermana Adriana. Amén. Falta otro testimonio. ¿Quién más, hermano? ¿Quién ha practicado más esto? El aullar, pues Adriana. Ahí están los 3 testimonios. Aleluya. Yo no necesito decirlo. Amén. Y falta el suyo, porque el suyo ya, Amén. entonces serían 4. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, porque sí parece raro, ¿no? Sí. Extraño. Amén. ¿Cómo ya lo raro? A usted se le escucha el rugido, pero el aullido se le escucha a usted. Amén. El águila se le escucha a mi vieja. Pero quiero que vea cómo Dios va seleccionando sin hacer a un lado de los demás. Amén. Cada uno tenemos nuestra propia posición Amén. Amén. dentro de lo que es el pectoral y dentro de lo que es la parte del Urim y el Tumim, de lo que Dios quiere. Cada quien es Por una eso- piedra distinta. Por eso, Cristo. quiero que lo vea desde este punto de vista. El pectoral estaba amarrado, Amén. estaba unido Amén. al Amén. cuerpo del sacerdote, a los hombros. Aquí también había 2 piedras importantes. Amén. La unís. No me acuerdo el nombre, mami, pero o sea, ahí sí había 2 piedras. ¿Sí? Aquí traían 6 nombres y acá traía 6 nombres. Y luego aquí estaban Amén. los 12 nombres. Amén. Amén. 6 y 6 y los 12 nombres. Amén. Para dar testimonio a través del sacerdote, a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra, Amén. Amén. lo que Dios quería que se hiciera. Amén. Y si nosotros y esta iglesia estamos tratando de esperar, Aleluya. ay Padre Santo, déjame meter en esta bronca, total. ¡Bendito Jesús! Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Algunas de las veces usted me pidió que yo diera la bendición sacerdotal. Y yo la bendición sacerdotal, usted dijo, yo siento, y usted también dijo, yo siento, que tiene que dar. Amén. Ay, Padre. ¿Quién de ustedes se la sabe la bendición sacerdotal? ¿Se recuerda de ella? ¿Se recuerda de ella? No me la memoricé. Ok. Este que está en Sí, número. es números, es Sé el que libro está de en números. número 6. La parte de la bendición sacerdotal es que dice que Dios ha puesto El nombre sobre. el pectoral en usted y en mí. Amén. Cuando usted me bendice de esa manera y yo la bendigo de esa manera, yo le estoy pidiendo a Dios que ponga el pectoral Aleluya. del testimonio en usted y en mí. Santo.
Bendito sea el nombre del Señor. Es mucho lo que le estoy dando hoy. Amén. Hermano, ven. Lo veo como desengajado, así. No le he dado ni siquiera palabra. Aleluya. Aleluya. Pero son cosas que están escondidas ahí. Aleluya. Ahí están. Pero son 4 chorritos así de agua. Amén. Que está Aleluya. saliendo. Amén. Son chorros, 4 chorros de agua Está turquesa cayendo. saliendo. Aleluya. Aleluya. Dios está pidiendo, hermanos, Aleluya. que esta iglesia tenga el testimonio para poder actuar, Santo es tu nombre, Señor. porque estamos demasiado incisivos. ¡Jesús! En hacer, en seguir haciendo la voluntad. Amén. Estamos tratando de aprender, Amén. de caminar Amén. en base a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Aleluya. cantábamos hace rato, tu oración ya fue escuchada. ¿Se acuerdan? Amén. 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 El Señor ya respondió. Amén. Amén. Tu oración fue escuchada. Amén. Y luego dijo, y cayó el fuego, algo así. Cuando cayó el fuego, cuando tu oración fue escuchada y El fuego cayó. el fuego desciende, cae el fuego. Algo así, no me acuerdo. Pero cayó el fuego. Aleluya. Aleluya. Shajá. ¡Aleluya! Eres precioso. ¿Encontraste la oración sacerdotal? Oh. ¿Encontró la oración Es el sacerdotal? no sé qué es número Me la lee en voz alta, por favor. 24 y 27. Léala porque no la tengo. Amén. Aleluya. Y así bendecirás al pueblo. ¿Verdad? Amén. Jehová habló a Moisés diciendo, Deténgase. Así bendecirás. Barak. Sí, dele, mijo. Ahora sí. Gracias. Y Jehová habló a Moisés diciendo, así bendecirás al pueblo. habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Qué palabra es esa, hermano Meli? Barak. Barak. O sea, les vas a enseñar a orar. Amén. Y les vas a enseñar a alabar. Le vas a enseñar la oración de rodillas. Amén. ¿Sí? De rodillas. ¿Sí? Y le vas a enseñar cómo entrar. ¿Cómo se entra para circuncidar el hombre? Bendiciendo. 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 Así entras. Así vas a entrar Amén. para circuncidar el hombre. La primera parte es bendecir de rodillas. Amén. Amén. Alabar de De rodillas. rodillas. Amén. Levantar su nombre. Amén. Por favor, hermano Meli, perdóneme. Así bendecirás al pueblo. Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Adelante, mijo. Ya. Jehová haga resplandecer su rostro Ahí lo sobre tienes. ti La palabra resplandecer. La palabra resplandecer es para el pectoral, es para el urim y el tumim. Aleluya. Aleluya. Jehová Haga ponga resplandecer en ti el pectoral del testimonio. Jehová haga resplandecer sobre ti. ¿Y luego qué más, hermana Adriana? Su rostro sobre ti Amén. Dele. y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro Amén. y ponga en ti paz. Aleluya. Y pondrá. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Ahí deténgase. Ahí está el nombre. Aleluya. Y yo los bendeciré. El nombre aquí y el nombre acá. Aleluya. El nombre aquí y el nombre acá. Amén. Su carácter y su naturaleza. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quería? Que fueran guiados Amén. Amén. por la voluntad, Su por el voluntad. testimonio, Por el- por la palabra. Amén. Amén. Que fueran conducidos. Amén. ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta iglesia?
Eso. Conducido. Amén. Ser Conducidos Eso. por la voluntad de Dios. Eso. Entonces, si empezamos a pedir la voluntad y si empezamos a bendecir el nombre y si empezamos a bendecirnos unos a otros, Amén. Amén. Jehová haga resplandecer. Su rostro. ¿Cuándo era cuando resplandecía? Cuando daba testimonio. Amén. ¿Cuándo era cuando resplandecía? Cuando brillaban las piedras. Amén. Aleluya. Amén. Cuando pegaba. Aleluya. Bendito sea Cuando el Señor. se prendían. Entonces somos importantes para Dios todos. Amén. Pero por supuesto, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Él es Amén. nuestra cabeza. Amén. Lo que pasa es que eso que usted dice, hermana Adriana, es muy poderoso, pero no todos lo practicamos alcanzamos a entender. ni lo alcanzamos a entender, porque en las iglesias hay muchas envidias. Hay muchas cosas que vemos, defectos Mucha de los división. demás. Vemos el defecto de todos Amén. y no vemos la sangre sobre él. Amén. Y empezamos a murmurar y hablar. Amén. Y estamos hablando en contra de la creación de Dios, Amén. en contra de la sangre de Dios. Amén. Y destruimos a las personas, Amén. destruimos el testimonio Amén. y quitamos el pectoral y el nombre de él. Estamos quitando el nombre de encima. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Santo de Israel. Esa es la parte que el ser humano tenemos demasiado, muy fuerte. Somos muy chismosos, somos un sacalagarra, juzgamos a todos, criticamos a todos, vemos el defecto de todos y el propio no lo ve. Amén. Perdónanos, Señor. Amén. Acusamos y acusamos y acusamos y acusamos. Amén. Amén. Y engrandecemos. Bueno, o permitimos que sea engrandecido el defecto del hermano. Amén. Y nos echamos contra él con esta boquita que tenemos. Amén. Amén. Por eso le digo que la serpiente sale más seguido que los demás animales. Amén. para Perdónanos, destruir. Señor. Amén. Es lo que está tratando de destruir, la hermandad, Amén. la unión. Él está tratando de que no nos pongamos de acuerdo, Amén. que estemos en desacuerdo, aún entre hermanos de sangre y luego pues peor entre hermanos de la iglesia. Unos quieren el puesto de otros, unos quieren ser apóstoles, otros quieren ser profetas, y luego el que es profeta quiere ser apóstol, y luego el que es apóstol quiere ser profeta, y así es una mezcolanza y es una rebatinga entre todos. ¡Aleluya! Destruimos o nos destruimos y nos mordemos unos a otros. Amén. Por eso sí es bonito, hermana Adriana, pero es algo irreal en la mayoría de las iglesias. Amén. Aleluya. Amén. ¿Para qué Aleluya. sirve el ¡Eso! Gloria a Dios! ¿Para qué sirve el testimonio? Para Para desmentir desmentir. ¿Desmentir qué? la mentira de Satanás. Las mentiras que están siendo traídas a su cerebro, Amén. para que se crea lo que la palabra de Dios dice y no se crea las mentiras de Satanás. Amén. Mire, me dio tanta tristeza de ahorita que estaba estudiando en la mañana, dentro de los celulares que tengo 2 celulares y los uso para consultar, y entonces entró una prédica de un varón pastor que tiene muchos pastores debajo de él, con la misma enseñanza, y ellos no creen en el infierno, y ellos piensan y aseguran que el que muere murió, y que desmienten las escrituras donde habla de Lázaro y el rico. No creen en el infierno, menos en el paraíso que estaba ahí. Cuando dice la palabra de Dios, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Amén. Eso dice la Biblia. Y ellos le quitan la coma y de cierto te digo hoy. Fíjese la gran diferencia.
no la notó. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? Cuénteme. Pensaban que ese día iba a estar. Le quitaron que hoy. Le quitaron el de hoy. Le quitaron a la palabra. Sí, Dice le están Dios, robando a ni la le quites palabra. ni le pongas. Le están robando a la Están palabra. robando. Miren, me golpeó tanto en la mañana eso, que me apachurró mi corazón. Y como esas mentiras están enseñando mucho más. Esta persona tiene 200,000 seguidores. Nomás él. Y los otros pastores, pues calcúlele otro tanto igual. Del mismo mensaje. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos por la voluntad de Dios, para que esas mentiras, lo que predicaba, usted lo decía ayer, mija, las mentiras de otras, o sea, cómo confunden, cómo terminan embabucando Con a las espíritu de personas. confusión. Sí, Amén. cómo terminan. Pues fue la enseñanza de ayer, desde la semana pasada contigo, esposa. Amén. Cómo la confusión termina haciendo y arrebatando las almas que tienen que ser ganadas para Jesucristo. Amén. Meten demasiada confusión. Sí. Continuamos, mis hijos. Aleluya. Vamos a continuar con la enseñanza y vamos a meternos en otra área, porque si no, no vamos a... Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Dios oye, escucha, pone atención, examina, y luego responde, y luego habla, y luego Amén. va haciendo Amén. cosa por cosa. Amén. Aquí está donde entra la desesperación, porque usted viene y, examíname, Señor, y el Señor lo empieza a examinar y usted ya se arranca y ya se está... Ya hablé, ya descargué, ya me voy. Ni siquiera esperó a que lo examinaran. Usted ya se levantó y peló gallo. Y sí, Ay, nos perdónanos, vemos, Señor, te estás tardando. Ahí le va. ¿Cómo tarda el Señor? Señor, examina esta petición que pongo delante de ti. Ya puse la petición y me arranqué. Pues no, ¿qué quieres que la examine, pues, mijo? Pues no te das. Todavía ni siquiera te conté que ya te fuiste. Es que, Señor, yo sé que tú eres muy rápido y que ya lo sabes por anticipación. Gracias. El ser humano así somos. Pero Sí. imagínese, para Dios es un día puede ser 1000 años o 1000 años puede ser un día. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Usted no sabe Vamos a continuar, mis hijos, porque esto está cuánto va a poderoso. tardar el Y, Señor. y aparte, en su momento, porque no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Aleluya. Vámonos. Dice, Sí, adelante, hermano. regrésale ahí arribita. Dice, con tremendas cosas en justicia nos responderás tú. Amén. Lo que estamos viendo. Sí, señor. Sí, instruyéndonos qué hacer y cuál es lo que Él ha determinado que se hace en tal situación, en tal lugar, en tal cosa. Dentro de la rectitud de Dios. Justicia nos Amén. responderás. Sí. Aleluya. Vamos a brincarnos hasta creo que es hasta el 9. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cuál es el tema de lo que estamos estudiando todas estas semanas? La oración. La oración atar. Entonces, cuando aprendemos a hacer oración atar, el Señor nos visita. Amén. Estamos metidos de entre misericordioso, creo que es el nombre que estamos estudiando junto con la oración atar. Y va acorde a esto, porque si el ser humano dejamos de hacer las cosas, de idolatrar las cosas y de hacer las cosas que no quiere Dios, entonces Dios envía la lluvia, envía los arroyos, envía los ríos, Las nubes. a los surcos. Las agüitas aguas. de cada esquina. Que están sembrados, Amén. Aleluya. a los surcos Surcos. que están sembrados con palabra. Amén. Aleluya. Necesitamos las aguas para que la semilla... Mire, yo no sabía. Ay, ¿por qué me meten cada cosa y no sigo la prédica? Yo no entendía, pues. Por ejemplo, yo veía la semilla de durazno y... Pues, sí, una semilla de durazno. Los hijos llegarán. Pero en uno de los estudios la hermana Hicks
me abrió el entendimiento con lo que explica y lo dice, cuán difícil es para una semilla llegar a hacer lo que Dios la mandó a hacer. Porque si usted lo analiza un poquito, la semilla trae grabado dentro de la semilla lo que va a hacer, lo que va a dar y lo que va a producir. Y es una semillita. Fíjese bien, dice la palabra de Dios, aquí malinterpretamos la mayoría de nosotros los cristianos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad que sí? Y lo dice, ¿y de qué tamaño es el grano de mostaza, hermano? Ay, pues es la más pequeñita, porque ahí dice la palabra que es la más pequeñita. Pero no se está refiriendo a eso la palabra. La palabra le está diciendo que si tuvieras la fe que esta semilla de mostaza tiene, para que cuando sea sembrada y las aguas de las naturales lleguen y lleguen y lleguen, ella va a empezar a crecer, pero va a terminar siendo un árbol. Amén. Esa pequeña semilla. Esa semilla A muchos pájaros, a muchas aves. tiene fe. Amén. A ver, ¿quién es la fe? Jesucristo. Pues entonces tiene a Jesucristo. Amén. Amén. Tiene mucho. Tiene a Jesucristo dentro de ella ¡Aleluya! para poder creer Gracias, Jesús. que puede llegar a hacer lo que Dios le puso que iba a hacer. Amén. Señor, Bendito. aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Esa semilla tiene más fe que usted y que yo, Amén. ¿o no? Amén. ¿Por qué me metí en esta bronca? ¿Cuál era el tema aquí? ¿En qué estamos hablando? No, usted dijo que se quería meter en esa bronca, pero no supe. Pero antes de la bronca, ¿cuál fue? Antes de la bronca usted preguntó de qué estamos hablando, de la oración natal. Eso fui. Y Porque entonces iba a usted empezar dijo, usted, estamos hablando de iba a empezar misericordioso. ese versículo y mejor se metió en eso Que que estaba entra hablando. donde riega. Y la riega. Entonces quiere decir que Dios no quiere que hablemos de eso. Ok, ya me lo borró. Mire. Visita la tierra Se y fue. la riegas. Si regresa ahorita se lo digo, ¿ok? No más acá. Póngase, ponga atención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le iba a decir algo, ¿no? ¡Gracias, Jesús! Créame, se me borró el cassette, pero al 100. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Después de la bendición, aleluya, de que usted y yo somos, que empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, que empezamos a separarnos del pecado y empezamos a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra y empezamos a obedecer su palabra, Dios empieza a mandar la bendición. Amén. Amén. Empieza a mandar los ríos, las aguas. Fíjese. Aleluya. Aleluya. Visitas La tierra. La tierra. la tierra. Aleluya. Espérese. Ya la examinó. Amén. Ya la miró. Ya la miró. Amén. Ya le sacó lo Ya que la estorbaba. expulgó. Sí. Ya le prestó la atención. Entonces, Ya le Ya le mostró entresacó lo ya le malo. mostró los piojos. ahora vino. Sí, amén. Deshazte de esos piojos, mira. Amén. Ahora el Señor está Aleluya. visitando. Amén. La tierra. ¿Cuál tierra? Estas Esta tierras. La tierra. suya. Amén. Estas Nuestra. tierras. Su tierra. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando Dios visita la tierra, ¡Jesús! aleluya, ¡Bendito! puede venir de las 1000 maneras que Él quiera, Amén. de la forma que Él escoja. Aleluya. Ahí te va. Dios. Por eso en las iglesias pentecosteses ves muchas cosas diferentes, muchas cosas raras, extrañas, que no estás acostumbrado a ver ni aún en las iglesias regulares. Porque entras tú a una iglesia pentecostés y si Dios está visitando la tierra, Aleluya. algunos pueden llegar con fuego, otro con aguas, otro con leones, otro con águilas, otro. Uno está hablando lenguas, otro está saltando, otro está remolinando, otro está aullando, otro está rugiendo, otro ya va a cerrar.
Jehová, aleluya. Esa es la diferencia. Y puedes ver que sucede lo que le sucedía al pueblo cuando Jehová visitó el monte. Amén. Aleluya. Se estremecía. El monte estaba hecho gelatina. Amén. Dios desgajó el monte desde abajo. Bendito que Lo levantó. ¡Eso! Y el monte temblando y el pueblo mirando. ¿Y qué cree que le pasó? Empezaron a tener miedo. Mucho miedo de lo sobrenatural, de la presencia de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, de lo que estaba sucediendo. Y empezaron a tener tanto miedo que le dijeron a Moisés que no nos hable el Señor, háblanos tú, mejor que te platique a ti. Y luego después vienes y nos platicas a nosotros. Aleluya, aleluya. ¡Ah! Bendito. Santo. Por eso la gente sale corriendo de las iglesias. Amén. 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 ¡Huyen de la presencia de Dios! Lo que trae Los adentro. demonios. Y ¡Huyen! se llevan a la Les da pánico, miedo Amén. de lo que Dios está haciendo con las gentes que ya tienen rato en la Huyen iglesia. los demonios cuando canta el pueblo. ¡Amén! Amén. Esto es lo que sucede. Porque no soportan la presencia Entonces, del Señor. ¿Cómo crees, hermano? Él habita Este es testimonio del hermano Carlos, está. de su pueblo. Y si yo cuando fui a una reunión de una iglesia de estas, pues yo no me espanté cuando vi todo el movimiento. Porque yo he estado esperando, o yo he estado esperando toda mi vida a un Dios sobrenatural. Entonces, lo que yo vi era sobrenatural. Entonces, si esto era sobrenatural, dije yo, aquí está Dios, con esto me quedo, esto es mío, a esto fui llamado, a recibir esto y más, todo lo que Él tenga. Santo. Si llegas a una reunión y no hay nada sobrenatural, entonces, Pregúntate. consulta, Aunque sea iglesia. aunque sea, siempre tiene que haber cosas sobrenaturales, porque el Dios que visita la tierra tiene que mover la tierra, tiene que hacerla temblar, tiene que hacerla gritar, tiene que hacer lo que tenga que hacer con esta tierra. La tiene. Bendito. ¡Aleluya! Santo. Dios tiene que venir Aleluya. y agarrar esta, tu tierra, Amén. y tiene que sacudirla. Amén. Tiene que sacudirla. Tiene que sacudirla para que se salga lo que estorba, para quitar lo que no sirve, para quitar lo que no le sirve a Dios. ¡Ya! Él tiene que separar. A eso viene el Señor. Santo. Y si está visitando tu tierra, no puedes estar. Sacúdete. Te tiene que sacudir. Tiene que suceder algo. Tiene que. Mire, estando yo recién convertido, hermano, pues era como 1000 veces más ignorante que ahora. Pero el pastor encontró gracia para ponerme a orar Aleluya. delante de la congregación. Gloria a Cristo. Y mire, me tocaba el Señor. Y yo solamente gritaba, ¡siento el fuego! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Y el fuego empezaba a esparcirse por toda la iglesia. Y empezaba la congregación. ¡Arrabasha, arrabasha, 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 arrabasha! ¡Ah! Porque el fuego era real. Y el fuego se dispersaba hacia toda la congregación y llenaba la tierra, llenaba la tierra, la tierra, la tierra, la tierra estaba siendo llena de su gloria. Cuando el fuego
ese fuego. Aleluya. ¡Ja! Y ser avivado. ¡Aleluya! ¡Santo! Son como las corrientes eléctricas que van y te tocan. Amén. Aleluya. ¿Cómo se esparce mejor el fuego? ¿En un árbol muerto o en un árbol vivo? Aleluya, en un árbol Aleluya. muerto. Aleluya. Está Así nos muerto. enseña. Aleluya, aleluya. Seco, muerto. Ah, seco, amén, está seco. Carne, la carne muerta. Aleluya, sí, señor, amén. Amén, amén, amén. La carne Tenemos, toda. ¡Ah, santo! tenemos que morir para que Cristo venga. Aleluya. No nos va a llegar ese fuego. Aleluya. Amén. Dice, Aleluya. visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Hay un río que en mi corazón está cayendo. La lluvia tardía. Está cayendo la lluvia Dice, tardía. Hay un Río que río veía. Y lo riegas. Lo riegas en gran manera. de la puerta del oriente. La enriqueces con el río. De Dios. De Dios. No es un río natural. No, amén. Es un río espiritual. Amén. Amén. Es un río que tiene que fluir. Amén. Imagínate si ese río le permites que se desborde. Ese río que arrase. O un río crecido, para que mejor me entiendas. Amén. Amén. La creciente arrasa con todo. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Imagínate tú seco. Y Dios manda el río. Sus Amén. ríos. De sus Y aguas. saca todo eso que está. Ve aquí este ejemplo nada más. Cuando Dios visita la tierra y luego envía sus ríos, vamos a suponer que estoy parado aquí y se viene un río. ¿Qué me va a pasar? Se lo va a Se llevar. lo va a llevar la corriente. Aleluya. Va a arrasar conmigo y me va a hacer que dé vueltas y me va a hacer que... Lo va a hacer Remolinar. Va a hacer... remolinar. Ahí le va. Va a hacer conmigo lo que Él quiera. Amén. Entonces, ¿por qué no dejamos que Él haga lo que Él quiera con esta tierra? ¿Por qué no dejamos que los ríos de Dios corran, 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 corran? En ti, alabanza, alabanza, ashaya. ¡Ey! ¿Por qué no lo permitimos? Del oriente. ¡Ey! Aleluya. ¡Oh, santo! ¡Oh, bendito Dios! ¡Aleluya! Que se mueva en ese río. Que se ¡Aleluya! mueva en ese río. Vivirá. ¡Aleluya! Para siempre. ¡Aleluya! Fíjese ¡Aleluya! bien. Es un río de Dios Amén. que está Lleno de completo, Amén. completito. Aleluya. Perfeccionado. Es Santo de Israel. Aleluya. Que está lleno de aguas. De la palabra. Para Aleluya. prepararse para el grano de ellos. Para las semillas buenas. Sembradas. Amén. Es lo que nos ha estado anunciando desde la vez pasada y la antepasada. Amén. Amén. Y la Aleluya. visión que le dio, ¿se acuerda de la visión que vio de los surcos Sí. y las semillas? Aleluya. Bendito, 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 bendito. Aleluya. Exactamente eso. Gracias, Jesús. Aleluya. ¡Jesús! Él solo se predica, mis hijos. Amén. Él solo se predica. Amén. Ahí está. ¡Aleluya! Aleluya. Un río lleno de aguas, el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano. Uno de ellos. ¿De quiénes? Ay, del Espíritu Santo de De Dios. ustedes, No, mis pues hijos. las El que está sembrado. El que está sembrado, que nos llenó. El que está desde la- sembrado. En la eternidad Amén. pasada. Ahí le va. La semilla. Aleluya. En eso me quedé. La semilla es algo que protege. Aleluya. Perdónenme, pero perdónenme. Aleluya. Aleluya. Todas las semillas Tienen una cubierta que protegen al embrión. Eso yo no lo había entendido. Adentro está el embrión. Amén. Aleluya. Bueno, si alguien no lo ha entendido junto conmigo, acompáñenme porque esto es lo que es. Por ejemplo, aleluya.
Vamos a suponer que esto es una semilla de durazno. Lo de arriba no es la semilla. Amén. Amén. Es la cáscara o es la protección. Es la coraza, protección. el escudo, Amén. la protección que Dios ha puesto para guardar la simiente, la semilla, lo que está dentro, el embrión que tiene que salir. ¡Aleluya! ¡Ey! Y necesita... ¡Aleluya! ¡Ey, Shaya! Mire, cosas tan sencillas que... ¡Ah, bendito! Y necesita aguas. Aguas. Amén. Aguas. 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 Hasta que estas aguas pudren Amén. la coraza ¡Amén! que está cuidando, guardando el embrión de la semilla, y esto ¡Aleluya! se parte, ¡Gracias, se separa y deja libre la semilla para que la tierra empiece a hacer su trabajo, porque la tierra ya está húmeda. La palabra empieza a hacer el efecto en la semilla para que la palabra que está sembrada salga. Las aguas de la palabra. Shaya, sí. ¡Amén! Ah. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire, yo me quedé impactado porque la semana pasada el hermano Meni me dijo de las semillas, Amén. Amén. de mucha variedad de semillas. Amén. Entonces eso se me quedó grabado porque no dimos tiempo a la explicación, porque yo no tenía la explicación hasta que el Señor me la diera. A lo mejor el Meni ya la tenía y pudo habernos la dado, pero yo lo interrumpí. Pero esto es lo que pasa con lo que está sembrado dentro de usted, Amén. dentro de usted y dentro de todos Amén. los seres humanos, Amén. porque está sembrada la luz Luz fue sembrada. dentro de esto, Ahí está el embrión. Amén. dentro de esto. Aquí está el caparazón, pero Amén. Hay dentro de su corazón una semilla. amén. Una. En el nombre. Dice, Amén. Aleluya. Luz fue sembrada. el corazón de piedra lo pondré y les daré un corazón de carne. Amén. Amén. Les mandaré las aguas de la semilla, De la palabra. de la palabra, Amén. y ese corazón, transformaré ese corazón duro en algo Amén. nuevo. Amén. Gloria a Cristo. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Amén. Unos caparazones, pues estamos más endurecidos que otros. Unos Sí, necesitan por ejemplo, Unos más necesitamos usted más vea, aguas. La semilla de la naranja, ¿cuán dura es? El cascarón, de la cáscara, de la cascarita de la semilla de naranja. Pues no es Amén. tan dura. Y la de Y la de durazno, durazno, sí. Ah, no, súper dura. Entonces, por eso la palabra de Dios menciona que todo en su tiempo. Amén. Mire, yo llevo años orando por ciertas personas. Y esto me abrió el entendimiento. Porque cuando yo miro a las personas, las veo más mundanas y yo digo, bueno, ¿y la oración? ¿No estoy orando correctamente? Ay, ¿No estoy haciendo lo que es? o ¿Sí? tal vez lo está malentendiendo, porque ahí dice las aguas, Dios manda las aguas, Sí. o sea, lo que uno se dispone para recibir la palabra, aguas, o no sé si tenga la otra parte de acerca de lo que usted está hablando también. Están las dos partes. La oración, yo entiendo que la oración que uno hace Sí. el Señor nos está poniendo a nosotros a ejercitar ese músculo, Aleluya. para que ese músculo se vaya fortaleciendo, se va haciendo más fuerte. Es para nuestro crecimiento y el Señor se va a encargar de hacer, si es su voluntad, en su tiempo, lo que hayamos sembrado en oración, pero en nosotros ese músculo se va a fortalecer. Aquí están las dos áreas. Amén. Lo que acaba de decir la hermana Adriana
sea, es para nosotros. Pero hay otra parte que Dios hace para obrar misericordia en aquellos por los que oramos. Y Él manda las aguas a tiempo y a destiempo. Amén. Sí, por eso Dios pone personas como mi esposa, como la hermana Silvia, que hablen la palabra con el que menos piensan que van a hablar. Amén. Y si es el tiempo de Dios, con ese chisguete, va a ser suficiente o va a necesitar más, dependiendo de la dureza de la semilla, del tamaño de la semilla, de la parte que está cubriendo el embrión de la semilla. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Aleluya. Ambas cosas están ahí. Amén. Amén. Pero esto que le dije yo son cosas que nos sucede a la mayoría de los cristianos, y quise tomar esa parte porque la mayoría piensa como yo lo acabo de decir. ¿Y mi oración? ¿No estoy orando correctamente? ¿No está surtiendo efecto? Entonces, ¿Soy yo en qué estoy fallando? o esto, entonces ¿para qué oro? ¿No? Más peor, cuando el enemigo viene y lo siembra. Entonces Dios no tiene poder. Dios Todo no eso actúa. está a punto de suceder cuando nos desanimamos y vemos exactamente el comentario que acabo yo de soltar. Y no se trata de que no esté sucediendo nada, se trata que es Dios el que tiene que estar obrando y yo no dejar de orar, porque es para mi propio crecimiento, fortalecimiento. Me estoy volviendo musculoso en la oración. Amén. Amén. Los que con lágrimas sembraron, ¿Ah? con Amén. regocijo ¿Saben de que segarán. ya timbró? Amén. Ya timbró y no alcanzamos a llegar a ninguna parte. No, Dios pues es si bueno. fuimos a muchas Dios partes. bastante. Irán Fuimos a muchas llorando, partes, oiga. Nos llevó y nos trajo. Bueno, cantando la denle un aplauso al preciosa Señor, por favor. Aleluya. llevando su lo que Dios los mandó.